Queridos hermanos, aquí estamos con la perlita que habíamos prometido en el otro video, en el anterior, y con un hermoso cuadro a mis espaldas del Cristo del juicio final. Porque lo que tenemos que tratar de ver hoy tiene bastante de ese juicio final, al cual nos encaminamos todos, y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el mundo y en el interior de la iglesia. Quería comenzar por recordarnos a todos lo que realmente somos por el santo bautismo, porque recuerden que San Pablo nos va a decir con ese lenguaje tan lleno de gloria, y dice en la carta de los Efesios: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y familiares de la casa de Dios, pues estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas en Jesucristo. Y San Pedro nos va a decir en su primera carta: vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo conquistado para publicar las grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos, eso es lo que cada uno de ustedes es desde el santo bautismo, que nos hace hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo y herederos del cielo. Solo el bautismo nos hace hermanos entre nosotros, porque nos da la paternidad divina de Dios. Así que vean ustedes cómo depende todo esto de la fe. Recuerden, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, si guardamos la fe íntegra, la fe que nos transmitió el Señor y que mandó a los apóstoles que nos transmitieran a nosotros íntegra. Ese es el edificio santo. Formamos parte de ese edificio santo de Dios, del templo de Dios, en tanto y en cuanto guardamos la fe íntegra. Si no, no formamos parte de la iglesia, el templo de Dios vivo. Es la fe la que nos constituye. No tiene que ver con edificios, ni con despachos, no tiene que ver con eso, es una cosa exterior. Lo que tiene que ver directamente es con la fe. Si guardamos la fe, somos el templo de Dios, si no, no. Por más que estemos dentro de un templo material, si no está la fe católica, no es iglesia, no es la iglesia de nuestro Señor. Esta edificación santa que somos nosotros, que es cada uno de ustedes, ese templo del Dios vivo, esas piedras vivas tienen que ser acondicionadas, limpiadas y puestas en contacto nuevamente con la fe íntegra, con la fe de los padres, tal como el Señor quiere que sea transmitida. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos estado sometidos, y estamos sometidos hasta la actualidad, a una especie de humo sulfuroso que viene bajando desde los altos puestos desde hace un tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo es posible esto? Porque, hermanos, en la historia de la iglesia no ha sucedido esto, que se usaran los altos cargos para bajar doctrinas opuestas a las que el Señor mandó. Esto no ha sucedido, es propio de esta época. En esto tengo que referirme a una fecha clave, porque es cierto lo que muchos dicen, que el proceso de infiltración de elementos no católicos dentro de la estructura de la iglesia lleva mucho tiempo, es verdad, pero hay una fecha bisagra, digamos, que es lo que produjo lo que estamos viviendo hoy. Y si no se tiene en cuenta esto, no hay restauración posible de la fe ni de la vida cristiana, porque lo que se ha hecho es muy grave y está clamando al cielo desde esa época. ¿A qué me estoy refiriendo? Todo lo que voy a decir lo van a ustedes encontrar documentadísimo en el número
484 de Chiesa Viva. No sé, lo muestro para que se vea. Lamentablemente, por la crisis de la pandemia, no hay casi ninguna librería que edite en color, así que tenemos que conformarnos con blanco y negro. Pero, por supuesto, si entran en chiesaviva.com van a encontrar las cosas como se deben, en colores. Este número de Chiesa Viva es de julio-agosto del 2015, y en él se muestra justamente lo que voy a resumir, voy a intentar resumir, que es el momento clave en el cual los cargos jerárquicos en la iglesia son tomados de una manera terrible. ¿Cuándo sucedió esto exactamente? A la muerte del Papa Pío XII. Ayer se ha sido un aniversario más de su muerte. Una muerte, por cierto, adelantada, no natural. No natural. En octubre del 1958. Muerto el Papa, se llama al cónclave, en octubre del 58. Y el 26 de octubre de 1958, quien fue elegido para el trono de Pedro, para ocupar el trono de Pedro, fue el cardenal Siri, Giuseppe Siri, que comunicó a los que lo habían elegido que aceptaba el cargo y que toma el nombre de Gregorio XVII. Inmediatamente se produce la fumata, el humo blanco, que quedó registrado en todos los medios de la época, en televisión, en la prensa, en todos lados. Pero misteriosamente nadie salió al balcón a presentarse como papa, habiendo sido la noticia divulgada por todas partes, que había papa. ¿Qué pasó en el interín? Pues que la misma secta que está hoy instaurando a capa y espada lo que ellos llaman el nuevo orden mundial, esa misma secta interfiere este cónclave y obligan al Papa Siri, Gregorio XVII, a hacerse a un lado y no poder asumir su cátedra. Es decir, hubo lo que se llama una sede impedida. ¿Por qué? Porque ellos querían, esta misma secta, venían trabajando sobre el difunto Papa Pío XII para lograr cambios en la doctrina católica, cuestión de que el nuevo orden mundial que ellos ya tenían proyectado pudiese instaurarse sin ninguna oposición. Así es que se impide asumir la sede al Papa Siri, y en su lugar aparece quien será conocido con el nombre de Juan XXIII, Roncalli, siendo el Papa Siri obligado a permanecer oculto y hasta en un monasterio todo el tiempo de su vida, hasta 1989. Hasta 1989 hubo una sede impedida en la iglesia. Y fue ocupada visiblemente por otros personajes que jamás debieron haber ocupado esa sede. Una vez producido la sustitución de las autoridades verdaderas por otras, comienza la sustitución de la fe verdadera, no en una forma completa y diferente, sino atacando puntos de la fe católica. Y a lo largo del tiempo, no fue de entrada. Se sustituye la fe por otra cosa, para llegar a lo que padecemos hoy, que no haya reacción casi en el mundo católico. Justamente, efecto de ese proceso de adormecimiento y de confusión en cuestiones claves de nuestra fe. Les ruego entonces que vayan a ver en detalle cómo fue esta suplantación de las autoridades verdaderas en este número 484 de Chiesa Viva del 2015. ¿Cómo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie atinó a hacer nada? Porque esta secta es malvada y amenazó con nada menos que con el exterminio del colegio cardenalicio y con la persecución a cristianos, inmediatamente retomar las persecuciones a cristianos.
lo que padecieron nuestros hermanos detrás de la cortina de hierro, lo iban a extender por todas partes. Vean ese número de Chiesa Viva. Muy bien, esto era necesario que lo diga porque a pesar de esta toma de todos los cargos y los puestos claves, hubieron quienes trataron de hacer lo imposible por frenar esta locura. Otra cosa que pueden ver, les ruego que vean, es el número 528 de Chiesa Viva también, este es del año 2019, donde van a ver las cartas que recibían, a ver si se ve, sí, las cartas que recibían quienes estaban al frente de esta demolición doctrinal, eran cartas enviadas por el gran maestro de la masonería de Italia a los responsables que estaban a cargo de la liturgia. Están publicadas en este número de Chiesa Viva, 528. Y en el número 529 van a ver otra serie de cartas que recibían el encargado de los cambios doctrinales en los seminarios e institutos de formación católicos que se han diseminado por todas partes. Esas normas están diseminadas por todas partes. Por eso es que podemos decir que la doctrina en muchos puntos fundamentales ha sido cambiada. Esa es la causa. Ahora, como les decía recién, hubo quienes trataron de frenar esto y lucharon con todas sus fuerzas, permaneciendo dentro de la estructura que ya estaba viciada, tratando de que nos llegara alguna doctrina más verdadera. No alcanza los brazos, de ninguna manera. Por eso es necesario, hermanos, que hagamos un pequeñito esfuerzo de conectarnos nuevamente con la verdad de la fe, con la fe verdadera. El año pasado ha salido un trabajo realmente magnífico del cardenal Burke con otros que han firmado con él, justamente el año pasado, es la declaración conjunta sobre errores en la fe. En la fe en estos momentos, así se llama el documento. Declaración conjunta sobre errores en la fe. Si ustedes buscan, hay un blog que lo van a encontrar, les sale el documento enseguida. Voy a ver, sí. Se llama dominusestblog.wordpress.com. Allí lo bajan este documento, Declaración Conjunta del Cardenal Burke, sobre los puntos que han sido dados vueltas directamente en el credo, en la moral, en los sacramentos, porque ha sido un proceso de devastación. Han tocado los puntos fundamentales de nuestra fe. Por eso debemos volver a ellos. Este trabajo del cardenal Burke les va a servir para identificar inmediatamente todo lo que ha sido trastocado. Y luego les ruego que tomen el Catecismo Mayor de San Pío X, magnífico y clarísimo para todos, y todos los que puedan vean el Catecismo Romano del Concilio de Trento, todos aquellos que tengan un poquito más de estudio, que les va a servir mucho todas las explicaciones tan bellas que nos da este catecismo. Así es que podemos retomar con lo mejor de nuestra fe. Y ahora voy a seguir en un videito aparte porque se me va a acabar el tiempo en este, y viene la parte más linda y la que más les va a llenar el alma. Sigamos.